Este es un paciente varón de 58 años de edad, procedente de Iquitos. Su ocupación era obrero en construcción civil. Como antecedentes de importancia, fue operado de hernia inguinal hace 25 años, de fractura de pelvis por un accidente de tránsito hace 25 años también, y padece de lumbociatalgia hace 30 días. En cuanto a la anamnesis, el tiempo de enfermedad que manifiesta el paciente es de 3 meses, forma de inicio insidioso, curso progresivo. El paciente refiere que hace 3 meses aproximadamente sufrió traumatismo en el dedo pulgar izquierdo, por lo cual presentó un hematoma y desprendimiento de la uña de dicho dedo al 4.º día. 2 meses después de este suceso, el paciente se percata de presentar una tumoración dolorosa en la región axilar izquierda y refiere baja de peso, aproximadamente 10 kilos en un mes. 2 semanas antes de su ingreso, refiere presentar crecimiento de una lesión tumoral en el lecho unguial del dedo en el cual había tenido el traumatismo, por lo cual acude a la posta médica de su centro y le administran antibióticos y analgésicos. A pesar de la medicación, presenta fiebre entre 38 a 39 grados, por lo cual acude al Hospital Rebagliati por el servicio de emergencia. En el examen físico, a la llegada del paciente, las funciones biológicas estaban conservadas, las funciones vitales también. En cuanto al examen preferencial, se evidenció una lesión tumoral ulcerada, vegetante, en el lecho unguial del primer dedo de mano izquierda, sangrante, de bordes hiperpigmentados, aumento de volumen, eritema y dolor a la palpación de dicha lesión. Podemos ver acá en las fotos, ¿no?, la lesión que presenta en el primer dedo de la mano izquierda. En esta fotografía más de cerca es una lesión sangrante de bordes hiperpigmentados, ulcerada. De igual manera, acá la misma lesión. Continuamos con el examen físico. Se encontró una tumoración axilar izquierda, indurada, dolorosa, de aproximadamente 8 centímetros de diámetro. En cuanto al examen de columna y extremidades, se le encontró lace izquierdo positivo y dolor a nivel de la musculatura lumbar paravertebral izquierda. Acá podemos evidenciar la lesión, la cual hemos delimitado con estas flechas, en la región axilar izquierda. Hasta ahí, ¿cuál es su diagnóstico? Este es un globo de mar de la reserva de Paracas, en Ica. ¿Alguna posibilidad que tenga el público? ¿Alguna otra opinión? Lo que llama la atención es que está evolucionado tan rápido, ¿no? Así es, doctor. ¿No tenía un narcito ahí? No, doctor, no refiere el paciente. Porque habría que pensar en licobacterias. También podría ser una posibilidad. Porque en una micosis. Muy bien, continuamos. En cuanto a los exámenes auxiliares al ingreso, dentro de lo positivo se encontró una fosfatasa alcalina en 490, un fibrinógeno en 1063.20, una anemia leve, la serie blanca estaba sin alteraciones al ingreso. En este cuadro vamos a ver durante la evolución del paciente cómo algunos reactantes de fase aguda y el hemograma fue evolucionando.
Vemos un PCR al inicio en 19.2, que posteriormente se elevó hasta 24. Una fosfatasa alcalina que al inicio fue de 490 y que luego llegó a 780. Un DHL que estuvo en 563 y que llegó hasta 13.782. Un hemograma que en algún momento alcanzó a bastonados de 10% y leucocitosis de 12.000. Con esta clínica decidimos realizar una biopsia del paciente, de la lesión, donde vemos la zona ulcerada y por debajo del epidermis un infiltrado de polimorfonucleares. A mayor aumento podemos ver células atípicas con núcleos con polimorfismo nuclear, diferente tamaño y forma, y citoplasma de aspecto epitelioide. Hasta ahí, ¿cuál sería su diagnóstico? Estas son aves guaneras que también encontramos en la reserva de Paracas. ¿Alguna otra opinión? Muy bien, continuamos. Dentro de los diagnósticos clínicos que presentamos en el servicio fue un carcinoma epidermoide sobreinfectado, un melanoma amelanótico y un tumor de Merkel. Con la anatomía patológica se llegó al diagnóstico de una neoplasia maligna indiferenciada de aspecto epitelioide. ¿Cuáles fueron los probables diagnósticos? Un CA epidermoide indiferenciado o pobremente diferenciado, un linfoma células grandes y un melanoma amelanótico. Para ello se realizó la inmunohistoquímica para poder definir el diagnóstico. Esta es la inmunohistoquímica, la citoqueratin negativo, lo que descarta el diagnóstico de un CA epidermoide. El antígeno común leucocitario negativo, lo que descarta la posibilidad de un linfoma. La proteína S positiva y el HMB45 positivo, lo que nos confirma el diagnóstico de melanoma amelanótico. ¿Cuál fue la evolución de este paciente? Este paciente ingresa al servicio, presentó fiebre al tercer día de su ingreso. Esta fiebre persistió, se le rotó la antibiótico-terapia. Se le realizó un bloque celular, un BAF de ganglio axilar, el cual salió positivo a células tumorales malignas. La biopsia de piel, como ya la hemos referido, ¿no? Por ello se le realiza un TAC de cerebro y una TAC tóraco-abdominopélvica. Podemos ver acá en la TAC pulmonar la presencia de un nódulo en la base del pulmón derecho y nodulaciones a nivel hepático compatibles con metástasis. Por ello se decide su transferencia al servicio de oncología con el diagnóstico de un tumor de partes blandas metastásico de primario no conocido. Esta es la tomografía de cerebro en el cual no se encuentran lesiones metastásicas. En el servicio de oncología y con el resultado de la inmunohistoquímica se decide iniciar tratamiento quimioterápico con dacarbazina a una dosis de 1.5 gramos cada 15 días. A pesar de ello, el paciente persistió con fiebre, por lo cual se realiza un cultivo de la secreción de la lesión, donde se encuentra Acinetobacter baumannii hemolyticus multiresistente. El paciente presenta una sepsis a foco dérmico, a pesar de que se le inicia tratamiento con colistina a 100 miligramos cada 8 horas. El paciente tiene una evolución tórpida y fallece el 13 de noviembre del año pasado.
En cuanto al melanoma maligno, es una neoplasia maligna que se origina en los melanocitos a partir de la cresta neural y puede migrar a otros tejidos ectodérmicos. El melanoma amelanótico es una variante de este, que se presenta cuando el pigmento es nulo o muy escaso. Esta variante representa alrededor del 2 al 8% del total de los melanomas malignos. El melanoma maligno es un tumor cutáneo muy agresivo por su capacidad metastásica. La mortalidad aproximada es del 30 al 40% del total de los casos. Constituye el 2,5% de todos los cánceres. En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el 2004, se encontró que el melanoma maligno cutáneo tiene igual distribución en ambos sexos y que el grupo etario de mayor afectación es entre los 50 a 59 años. La incidencia es de un 50% en menores de 50 años, 35% en menores de 35, un 95% afecta a la piel, 75% pueden ser de novo, un 25% sobre nevus preexistentes, un 3% de los melanomas pueden ser ocultos. La forma de exposición solar es un factor de riesgo determinante para determinar la variedad clínico-patológica de melanoma a la que se puede estar predispuesto. El melanoma lentiginoso acral, por ejemplo, no parece estar relacionado con la exposición solar. Es muy importante preguntar al paciente el antecedente de melanoma maligno. Los lunares mayores de 5 milímetros tienen mayor riesgo de melanoma maligno en el transcurso de la vida. 2% de los melanomas están relacionados con herencia genética. En cuanto al diagnóstico clínico, es por los síntomas y signos. Todos, ya conocemos los criterios del ABCD, que tienen un nivel de evidencia 2B. Las variantes clínico-patológicas del melanoma maligno son 4 principalmente: el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, el melanoma sobreléntigo maligno, el melanoma lentiginoso acral, y entre las variedades clínico-patológicas tenemos el melanoma melanótico, que es el caso de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cualquier subtipo clínico de melanoma cutáneo puede ser amelanótico, aunque parece ser más frecuente en los tumores subunguiales y en el melanoma desmoplásico. Un 25% de los melanomas subunguiales son amelanóticos y más de la mitad de los desmoplásicos también lo son. La falta de pigmentación en el melanoma amelanótico dificulta el diagnóstico y el pronóstico, que es muy significativo en este tipo de patología. Acá podemos ver un cuadro de unas lesiones periunguiales y ounguiales, que pueden ser amelanóticas y otras pueden ser pigmentadas. Esa para hacer un diagnóstico diferencial entre las lesiones malignas y benignas. ¿Cuáles son los patrones de crecimiento del melanoma? La fase radial larga y la fase radial corta. Dentro de la fase radial larga encontramos que el melanoma de extensión superficial en un 70% es en esta fase y el melanoma nodular en un 10 a 15% en la fase radial corta. La determinación del estadio clínico es mediante el índice de Breslow y el nivel de Clark, que ya todos conocemos. ¿Cuáles son los efectos del grosor tumoral y la ulceración en la supervivencia a los 5 años? Se ha evidenciado que una lesión con un espesor de menos de 1 milímetro y con ulceración, la supervivencia es de 91%, mientras que en una lesión mayor de 4 milímetros de espesor y con ulceración, la supervivencia a los 5 años es de tan solo un 45%. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que debemos pedir? Bueno, como podemos evidenciar ahí, toda la batería de exámenes para confirmar el diagnóstico, la biopsia, y para determinar el estadiaje, la radiografía de tórax, una tomografía y el estudio del ganglio centinela.
En cuanto al tratamiento, la metástasis a distancia, que ha sido el caso de nuestro paciente, el tratamiento es paliativo e individualizado. Como podemos evidenciar en este esquema, el tratamiento individualizado en el estadio 4, si las metástasis son únicas o en número pequeño, el tratamiento es quirúrgico. Si las metástasis son múltiples, el tratamiento es con quimioterapia. Si las metástasis son óseas o son metástasis cerebrales, el tratamiento es con radioterapia. Acá vemos el caso de un melanoma acral amelanótico desmoplásico, ¿no? Es un caso que se presentó y que ha sido publicado en una revista Folia Dermatológica del 2009. Es un paciente de 68 años de edad, varón, con una lesión tumoral en la región plantar a nivel del último espacio interdigital del pie derecho. En la anatomía patológica evidenciamos un infiltrado difuso en dermis superficial y profunda. Este es otro caso de un paciente con un melanoma acral amelanótico desmoplásico ulcerado. Es una lesión nodular ulcerada centralmente en el talón izquierdo. Y en la anatomía patológica podemos ver células fusiformes y epitelioides. En cuanto a las conclusiones, es muy importante saber que el melanoma melanótico es una variante clínica poco frecuente. Su diagnóstico nos presenta dificultades que suelen generar demoras que influyen en el tratamiento y en el pronóstico. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, colegas, en estos casos son las únicas estrategias que tenemos en nuestra mano para aumentar la sobrevida de estos pacientes con melanoma. Muchas gracias.